Es un misterio que ha perdurado durante 43 años abundantes, desde aquel día en que se anunció la desaparición repentina de un hombre que le gustaba a todos, que se proponía como el hombre de la sonrisa, el hombre del diálogo, y que de repente, sin que hubiera habido señales de ningún tipo, desaparece, dejando a toda una comunidad, la comunidad de los cristianos católicos, en la duda, en la confusión. Hablamos de Albino Luciani, Papa Juan Pablo. Primero el primer papa, en elegir un nombre doble, nunca nadie antes que él. El primer papa en romper tabúes, en decir que Dios no es solo Padre, sino también Madre. El papa que se representó como una figura de ruptura con respecto a la iglesia anterior. Una iglesia hecha no solo de dogmas, no solo de rituales secularizados, y sobre todo de una especie de inmovilismo. Debía ser un papa innovador, renovador, pero un papa que solo duró 33 días y sobre cuya muerte, esa muerte por lo tanto inexplicable, se han dicho todo tipo de cosas. Pero ¿quién era Albino Luciani? Era un hombre de las montañas. Había nacido en Canale da Gordo, en Belluno. Allí había crecido. Mujeres duras, montañosas, también bastante pobres. Luego había entrado al seminario. Había realizado todo el recorrido clásico. Luego se había convertido en obispo de Vittorio Veneto. Y desde allí había comenzado lo que se podría llamar la escalera. Por lo tanto, utilizando cada vez más una posición clara, precisa dentro de la primera iglesia, obteniendo certificados de estima ya durante el Concilio Vaticano, segundo el que fue abierto por Juan XX II. Primero luego por Pablo VI Montini, su predecesor, pero no se sabrá si. También se había convertido, entre otras cosas, en cardenal, patriarca de Venecia, una antigua tradición que se remonta a Aquileia. Bueno, Albino Luciani siempre se ha presentado como el hombre del diálogo, el hombre de la sonrisa, el hombre de la bondad, el hombre capaz de dialogar con todos, excepto con ciertas personas. Personas que ya había conocido durante su mandato como patriarca de Venecia, y que volvió a encontrar después de su elección que tuvo lugar oficialmente el 26 de agosto 1979. Paulo VI ya ha muerto hace un tiempo. Paulo VI que había inaugurado un largo pontificado, también sin embargo, dictado por una cultura diferente. El primer papa en viajar al extranjero, y luego la muerte repentina de Paulo VI, sin embargo anunciado de sus problemas de salud, que abre un nuevo cónclave. Un cónclave en el que no se sabe qué dirección tomarán los cardenales, especialmente en lo que será la estrategia futura de la elección de Albino Luciani, de ese cardenal proveniente del noreste de Italia, un cardenal con una historia tan pobre de familia detrás, que sabía hablar a los últimos. Parece dar precisamente una señal adicional. Una señal muy decidida. La voluntad de ir más allá de lo que ya habían sido las primeras señales de Paolo VI, las que habían sido las señales alentadoras de Giovanni XXIII, que había hablado a la gente, había hablado a las familias. Muy poco porque son 33 días, no es el pontificado más corto de la historia, pero casi. 33 días muy intensos. 33 días en los que Albino Luciani comprende todas las dificultades de sostener la silla pontificia, todas las asperezas que se esconden dentro de las murallas, y realmente hay muchas. Entre otras cosas, Albino Luciani se reencuentra con un personaje con quien había tenido un conflicto años atrás, cuando era patriarca de Venecia.
Ese personaje se llama, o mejor dicho, se llamaba, porque mientras tanto también ha muerto, Paul Casimir Marcinkus, un monseñor estadounidense, obispo, puesto al frente del Instituto para las Obras de Religión, incorrectamente llamado Banco del Vaticano, y 50 alza. Marcinkus y Luciano se habían enfrentado, precisamente cuando Luciano era patriarca, porque Marcinkus había avalado la adhesión del Banco Católico del Véneto al Ambrosiano, dirigido por Roberto Carri, famoso banquero. Una operación financiera que no le había gustado a Albino Luciani, especialmente porque se había llevado a cabo a espaldas de los accionistas de referencia del Banco Católico del Véneto, es decir, las diócesis del Véneto y del Friuli, que siempre habían utilizado ese banco para depositar sus fondos y las ofrendas de los alemanes. Es algo que no le había gustado a Albino Luciano. Y ya en esa situación, él, el patriarca de Venecia, y ese oscuro obispo llegado desde Cícero en Illinois, se habían enfrentado también de manera bastante justa. Marcinkus solía decir que la Iglesia no se manda adelante con los Ave María, y que sin dinero no se hace nada, ni siquiera la caridad. Dos visiones completamente diferentes, no solo del cristianismo, sino también del pragmatismo. Dentro del Vaticano, Albino Luciani se encuentra con Marcinkus. Está claro que no hay simpatía, no puede haber simpatía, pero también hay otros personajes que no están excesivamente satisfechos y contentos con la elección de Albino Luciani. Por ejemplo, está el cardenal Jean Billot, el poderosísimo secretario de Estado del Vaticano. Ni él está entusiasmado con la llegada de Albino Luciani, quizás porque pensaba que podría tener cada vez más poder con un papa más condescendiente y menos intervencionista. El vice de Jamio lo encontraremos más adelante. Es el cardenal Agostino Casaroli, otro nombre muy pesado dentro de él, luego hereditario. Son todos personajes que, para bien o para mal, Albino Luciani debe aprender a conocer un poco mejor en esos días como nuevo portador del anillo piscatorio. Y también hay un hecho que ocurre pocos días después de su elección. Hay un periódico, se llama Osservatore Politico. Para Todos simplemente publica, con una portada dedicada, en una investigación sobre una supuesta logia masónica en el Vaticano, es decir, una especie de aplastamiento absoluto justo en el trono de Pedro. La masonería, que fue excomulgada en el siglo XVIII y que siempre ha sido vista por las jerarquías eclesiásticas como una espina en el ojo, no aceptando los dogmas religiosos católicos, estaría presente con su propia logia poblada de prelados dentro del propio Vaticano. Ya sea un rumor, una provocación de Mino Pecorelli, director de observatorio político que sean. ¿Sugerencias? Que haya un fondo de verdad. Albino Luciani quiere ver claro. Inicia una investigación cuyos resultados nunca verá. Nunca verá, porque el 28 de septiembre 1978, Albino Luciani seguramente se dirá que se llevó a la cama un libro Limitación de Cristo. Incluso esta luego resulta ser verdadera. Y la noticia gesta en la consternación. Miles de millones de católicos que mueren en el cargo abren una especie de puerta del infierno en lo que respecta a todas las diversas teorías conspirativas. La primera idea es que Albino Luciani fue asesinado, tal vez con veneno, pero ¿por quién y por qué? Claro, si se quiere, no faltan momentos. Hemos dicho,
Luciani era un papa diferente a sus predecesores. Era un papa un poco revolucionario. Era un papa que podría no gustar a muchos cardenales, pero que un cardenal o un grupo de cardenales puedan llegar al asesinato. Abbastanza grossa come ipotesi. Luego, ¿cómo? Come? Se habla de una tisana envenenada. Se habla de un enema de pasta de dientes. Se habla de un sentimiento. Las hipótesis son muchísimas. Hay un periodista británico, Daniel Gallop, que escribe un libro, un panfleto, que será un bestseller. Y hoy es literalmente inencontrable. Se titula El nombre de Dios. Es una investigación sobre la muerte de Albino Luciani. Una investigación que profundiza en lo que podrían ser las motivaciones de los muchos enemigos de Albino Russale, pero que no aclara completamente lo que es cierto es que el Papa muere y que sobre todo no se realiza autopsia. Es también bastante importante. Hay que decir que las tesis de David Gallop tiene bastante aceptación en el mundo católico. Y no solo, porque Gallop da nombres y apellidos. Habla de Giambignone, habla de Agostino Casarone, habla sobre todo de Paul Casimir Marcinkus. Gallop insinúa que fue precisamente Marcinkus quien tramó una conspiración para matar a Albino Luciani. ¿El motivo? Simple. Ya ha anunciado la intención del mismo Luciani de reformar completamente las finanzas de Marticane y alejarse lo más pronto posible. Pero lo simple, ¿sería esta la motivación que habría impulsado a ese obispo americano, de origen lituano, al paso decisivo, al pacto luciferino, a la voluntad de matar a los representantes cristianos? Pero no hay porque no hay una fucsia. No hay un examen toxicológico. No se sabe si efectivamente Albino Luciani fue asesinado con veneno. Quizás también una digitalis como se sabe el enjuague. Sin embargo, cuando Albino Luciani es encontrado sin vida en su propia cama, además del dolor del personal del Vaticano, surgen las teorías más diversas. Algunas de estas teorías también tendrán influencia en el ambiente mafioso. Tanto es así que, algunos años después, un arrepentido de Cosa Nostra a Vincenzo Calvi le decía a los jueces que incluso dentro de Cosa Nostra se murmuraba sobre la voluntad de matar a ese papa tan incómodo que se oponía a ciertos grupos de poder. Porque no estaban Marcindus, está Roberto Calvi, está la P2, está el banquero de la mafia. Pipo Calò. Realmente hay un submundo de personajes bastante ambiguos. Si queremos ser buenos. Bueno, las declaraciones de Vincenzo Calcara tampoco encuentran una contradicción adecuada. No. No hay Un elemento que pueda aclarar si Albino Luciani fue asesinado o no. Las teorías de investigación que surgen de manera alternativa en los años siguientes indican que Albino Luciani podría haberse sentido realmente mal esa noche, que podría haber sufrido un ataque al corazón. Ya había tenido problemas anteriormente, y las enfermedades cardíacas estaban presentes históricamente en su familia, por lo que podría haber sido una indisposición fatal, una indisposición quizás acompañada de una omisión de auxilio. Luciani se habría sentido mal, pero nadie escuchó Soccorre. Oppure male. Claro. pedir ayuda. Estas son las dos tesis predominantes en la muerte de Albino Luciani, Papa Juan III. Lo que es seguro es lo que sucede después. Después ocurre un hecho extraordinario. La elección del primer pontífice no italiano, después de prácticamente medio milenio, recaerá en un polaco, Karol Wojtyła. Juan Pablo II elige llamarse como su predecesor, casi como si quisiera indicar una voluntad de continuar con un cierto legado. terror, pero El pontificado de Juan Pablo II será muro.
Pero no es solo una cuestión de que Juan Pablo II será elegido. Se dice incluso con los votos determinados del Opus Dei. El Opus Dei, al que el mismo Juan Pablo II concederá la agonizante prelatura, haciendo del Opus una congregación muy poderosa. Bajo el pontificado de Karol Wojtyła, habrá otras congregaciones que crecerán mucho. Pensemos en los Legionarios de Cristo, movimientos que dentro de la Iglesia se convierten en corrientes, que mueven poder, dinero y obviamente personalidades. Bajo el pontificado de Juan Pablo II se llegará a la conclusión del gran escándalo de dos ambrosianos. No hay nombres de otros parientes. Luego la tragedia del puente de Prati Neri, el hallazgo del cadáver ahorcado de Romano Calvi, el desguace del ambrosiano, las cartas de patrocinio que habían sido emitidas por Marcinkus para proteger la enorme deuda que el Banco del Vaticano tenía con el ambrosiano. Solo gracias a la intervención de un grupo de bancos que asume una buena parte de la... Será un pontificado, inicialmente muy agitado. Un pontificado manchado por acusaciones de colusión con los regímenes de Sudamérica, Argentina, los generales, Chile, de Pinochet. Será un pontificado al menos inicialmente muy marcado por el anticomunismo. El mismo Juan Pablo II, en un cierto punto, amenazó con trasladarse a Cracovia, a su Cracovia, para apoyar personalmente a Solidarnosc, el sindicato liderado por su amigo Lech Walesa, que se está oponiendo en esos meses al régimen de Irene Giarruselli. Después habrá otro pontificado, un pontificado más abierto, menos militante, más evidente, más enfocado en el aspecto espiritual y menos en la política. Pero entonces hay que preguntarse, todo esto lo habríamos visto también con Albino Luciani. Tenía ideas Diferentes. Nunca habría buscado el enfrentamiento directo con la Unión Soviética y sus directores. Nunca habría sufrido un atentado como el de Alienska en la plaza de San Pedro. Nunca se habría esforzado por proteger hasta el final a los responsables del colapso del Ambrogiano. La historia ha decidido de manera alternativa que Albino Luciani fue asesinado, o que murió de una enfermedad cardíaca repentina y obviamente no suave. Nunca podremos saber qué podría haber hecho ese hombre de Canale de Agordo, que se presentaba con una sonrisa, con bondad, con un espíritu ligero y una voz dulce tanto para sus fieles como para todo el mundo. Nunca lo sabremos porque no tuvo tiempo. Ni siquiera tendrá tiempo para conocer los resultados de esa investigación que había ordenado sobre la supuesta logia vaticana. Una investigación que luego producirá un dossier en el que se encontrará el nombre de Marcinkus, pero no solo el suyo, en nombre de muchos cardenales y prelados, algunos de los cuales veían en Albino Luciani efectivamente un adversario, por no decir un enemigo. Han pasado más de 43 años desde que Albino Luciani falleció, y aún hoy no solo no sabemos cómo fueron realmente las formas, sino que tampoco sabemos qué podría haber hecho, y sobre todo querido, hacer Albino Luciani para mejorar una iglesia católica, que estaba atravesando un período de grandes contrastes, de grandes cambios, y que necesitaba una guía segura, pero quizás diferente, tanto de Montini como de Montini.
Gracias.